rentando más que el otro, y esa renta más que el otro hace crecer el proceso productivo. Hay otras pendientes que van a estar más acostaditas, que en el fondo dicen justo lo contrario. Hay una velocidad de aporte que está disminuida. Por lo tanto, en vez de crecer positivamente, crezco, pero crezco desacelerado, ¿ya? Y el de la mitad es simétrico, una bisectriz. Si crece esto proporcional, este otro crece proporcional. Si este avanza esto, este otro avanza esto. Eso es lo que estamos midiendo con el grado de homogeneidad. Bueno, ahí está cómo se calcula. Hay tres formas de cómo calcularlo, ¿se acuerdan? ¿Cómo se calcula la homogeneidad? Con el lambda. Con lambda. Primero se le pone un escalar, se despeja el factor y el fondo del exponente que explica la factorización me da como resultado de la homogeneidad. Esa es una. ¿Qué otro método? La suma de los exponentes. Para la acordable. Solamente. Entonces no se confunden. La elasticidad es producto parcial. Muy bien. La suma de la elasticidad es producto parcial. ¿Y hay una tercera forma? Sí, muy bien. ¿Ya? Por el método de Euler. Entonces, con esos tres antecedentes o esos tres métodos, pueden calcular el grado de homogeneidad, ¿ya? Y ahí interpretar lo que les sale. Ahí está, para que se acuerden. No, eso no va a ver ya. Elasticidad de producción. A ver, en este curso, ¿qué elasticidad revisamos? Elasticidad sustancial y total. Y elasticidad, o sea, las elasticidades de las cuales hablamos en este curso son varias más. Elasticidad producto parcial, trabajo capital y producto total. Elasticidad sustitución factorial y elasticidad de demanda por factor. O sea, entre esos dos al menos se analizaron tres tipos de elasticidades distintas que miden capacidades de reacción diferentes, ¿ya? Las elasticidades de producción van a estar asociadas a la homogeneidad, es decir, a la velocidad o el impacto que tiene cada factor para hacer crecer, decrecer o mantener el producto, ¿ya? La elasticidad de sustitución factorial me va a medir la capacidad de ajuste o de cambio cuando cambia o el precio del factor o cuando cambia la productividad del factor, ¿ya? Y la elasticidad de la demanda derivada me va a medir el impacto que provoca la demanda por factores, la modificación, ¿ya?, de ciertos factores o variables que me explican el por qué una firma, una industria, demanda factores de producción y qué tipo de factores demanda y cuándo los demanda y para qué los demanda, etc. ¿Ya? Entonces vamos a medir ahí elementos distintos. Ahí está la elasticidad de sustitución factorial. A ver, la elasticidad de sustitución factorial se puede definir, generalmente acuérdense que uno le pone la letrita sigma. ¿Qué es lo que mide? ¿Cómo cambia la tasa marginal de sustitución técnica, el fondo de variación porcentual? ¿Cuándo cambia la relación de precio de los factores, cierto? Y como es una variación porcentual, se puede escribir la fórmula así. Esa es una forma de cómo escribir la fórmula, ¿ya? La otra forma es decir que refleja lo mismo bajo puntos de optimización. ¿Cómo cambia porcentualmente la tasa marginal de sustitución técnica? Y miren, se los voy a poner de dos formas distintas para que lo entiendan. Cuando cambia la razón de uso de factores. Cuando lo mido así, lo estoy midiendo a través del efecto de la isocosto sobre la pendiente. Cuando lo mido así, estoy midiendo a través de la línea de escala sobre la pendiente. Estoy midiendo lo mismo, pero con métodos distintos. Entonces, ¿cuándo uso cuál? Depende de la información que tenga. Si tengo la información de los costos, uso los costos, para entender cómo va a reaccionar la productividad marginal. Si tengo la información del ratio de capital sobre trabajo, uso ratio capital sobre trabajo. ¿Qué me está midiendo en ambos casos? Lo mismo, variación porcentual. Por lo tanto, me sirve saber que la pendiente es 1,5. Para que me sirva, tengo que saber cuánto era la pendiente anteriormente para calcular la variación porcentual. Si me dicen que la pendiente es 1,5 y no tengo ningún dato más, no puedo calcular la variación porcentual.
¿Me entienden? Ya. ¿Cómo lo reflejo en el gráfico? La apertura o el cierre de la curva. El caso extremo en que hay nula elasticidad de sustitución, que es el caso de la Leontief, donde la función de producción es así, la línea de escala no varía nunca, independiente de la cantidad de precios. Por lo tanto, como es una línea de escala que siempre pasa por el mismo punto, no hay elasticidad de sustitución. En el caso de la función lineal, si es así, pasa todo lo contrario. Las líneas de escala cambian absolutamente. O se vuelve totalmente capital o se vuelve totalmente mano de obra. Por lo tanto, el ajuste es completo. Y todo lo que está en la mitad, porque nuevamente voy a que la Cobb-Douglas no siempre es 1, la que es la curvita, la típica, la ordenadita con la simetría 1, es 1. Pero si es una hipérbola equilátera que es más cerradita, va a ser una hipérbola no equilátera. Pero no, es que nuevamente, es Cobb-Douglas, puede ser Cobb-Douglas. Lo que pasa es que, Gerardo, acuérdate una cuestión súper importante. Una cosa es la matemática y otra cosa es lo que la economía dice que te sirve. Cuando es Cobb-Douglas, nos quedamos cerrados en un método de producción de retornos constantes a escala, que utópicamente es a lo que aspira el equilibrio económico. Porque es fácil de entenderlo y me quita ruidos del... Pero la CES agrupa toda la semana. Lo que pasa es que la CES las agrupa a través de la elasticidad de sustitución, pero la construcción de la CES, si yo la grafico, es un poquito distinta a la hipérbola equilátera. Las otras tres sí son CES también, porque la incluye. Es que incluye todas las sí, demás. lo que sí quiero ahí aclarar es lo siguiente. La CES tiene esta forma, ¿no es cierto? X, por ejemplo, se produce como gamma cuando hay un coeficiente de posición donde tengo un delta por K elevado a menos ρ más delta por L elevado a menos ρ y todo esto elevado a menos nu partido por ρ. Facilita. Función CES. Ese es un coeficiente positivo y constante. Puede ser 1, puede ser 0,1, puede ser 0,5, puede ser 2 números. Va, esto me equivoqué en una cosita, perdón. Esto es 1 menos, yo sé, se habían dado cuenta, claro. Esto y esto son porcentajes de contribución. Delta puede ser 0,4, 40%, y esto hace la diferencia, 0,6. Por lo tanto, el delta me va a representar la contribución en el total del proceso productivo. K y L los voy a ir cambiando en la medida de lo que aporte, y los dos están elevados a menos ρ. El coeficiente puede ser entre 0 e infinito, y en el fondo va a tener que ver con la elasticidad. ¿Pero por qué? Porque toda la expresión está elevada a un ratio, donde el ratio contiene el mismo coeficiente que me explica la proporción del capital. Entonces acá el peso relativo del factor está entregado por el porcentaje, no por el coeficiente. Por eso digo que no es exacto igual a la Cobb-Douglas. ¿Ya? Y lo que sí nos permite entender que hay otro coeficiente de posición que me explica la velocidad de ajuste de esta función, que es nu, esa letrita como una B corta, que va a también tener valores que se van a mover entre 0 y 1, y dependiendo de los valores que tenga, me va a decir qué tan flexible o qué poco flexible es la función. Ok. Ya, a esta altura del camino, no quiero que se mortifiquen con la construcción de la función, pero sí quiero explicarles lo siguiente. Lo que pasa es que es una aclaración un poquito a lo que dice Gerardo. Cuando nosotros le preguntamos a la función CES cómo reacciona en su capacidad de sustitución, esa función dice que cuando ρ toma determinados valores, la sustitución de la función se asemeja a la Leontief, la sustitución de la función se asemeja a la Cobb-Douglas,
y la sustitución de la función se asemeja a la lineal cuando ρ toma determinado valor. Pero si tú diagramas la función, no necesariamente va a tomar la misma forma de la función, sino que su capacidad de sustitución cuando ρ tiene estos valores es parecida a la otra. Entonces, lo que estamos mirando aquí es solamente la sustitución, no la forma de la función, ¿ya? Esa aclaración nomás para que no les haga más peso el tema. Bueno, ahí hay otra forma de ejemplificar la sustitución. Otro tema importante de la sustitución, acuérdense que hay casos específicos, hay un caso general y después estamos viendo qué ocurre en aquellos casos como la firma o la industria, ¿ya? La firma es una en muchas, por lo tanto no tiene poder de negociación. Cuando uno no tiene poder de negociación es un tomador de precios. Por lo tanto, hay un montón de elementos que va a comprar la firma donde no va a tener influencia y va a tener que asumir los precios del mercado. Ahí es como el rol de las pymes, de las pobres pymes que son chiquititas y que no tienen capacidad de negociación importante, tienen que asumir, comprar capital al costo que se lo den con el riesgo que se lo den, tienen que asumir, contratar trabajadores, ¿no es cierto?, los costos que están definidos de repente por regulaciones del mercado, y eso va a impactar en su capacidad de ajuste. Por lo tanto, en el caso de una firma, las elasticidades son un poquito más acotadas, ¿ya? No, yo me voy. Todo lo mismo de función no quiero repetir, ¿ya? En el caso de la industria, que lo vamos a ver después también respecto a la demandaría de factores, la industria sí tiene capacidad de negociación, porque son muchas firmas de muchos tamaños distintos, donde los gremios, por eso si ustedes se dan cuenta, dentro de la estructura del mercado existen muchos gremios. La Cámara Chilena de la Construcción, que es el gremio de la construcción, la Cámara Nacional de Comercio, que es la del comercio de toda la gente que está en retail, ¿cierto?, y venta, qué sé yo, la SOFOFA, que es la Sociedad de Fomento Fabril, ¿ya? Y varios otros, las representaciones de las clínicas, los de los supermercados, los transportistas. ¿Por qué se suman a una agrupación? Porque la agrupación, cuando tú eres miembro, tienes un poder de negociación que por tu cuenta no lo tienes. Entonces, el sector puede negociar precios y define el precio al cual ofrece los bienes y al cual se los compran, y puede negociar otras características de acceso al capital y a la mano de obra. Por lo tanto, eso les cambia las elasticidades y las respuestas del uso de los factores. Tipos de funciones, casos extremos. La que está acá a la izquierda es tipo lineal, ¿ya? Que tiene ciertas características, por ejemplo, en base a la sustitución de factores es infinita. En el caso a la derecha tenemos una cosa parecida a la anterior, ¿no es cierto?, donde su sustitución no existe, cero. Después hemos visto que ahí está la construcción de las funciones y las propiedades que debería tener cada una. Si esto tiene valores, hay que saber interpretar los valores, ¿ya? Las letritas que están ahí, por ejemplo los n, en el caso de la función que recibe retornos constantes a escala, representa un escalar, para poder en el fondo factorizar el m y ver con qué exponente me está definiendo la función. Y el alfa y beta representan los pesos a los cuales se utilizan los factores para medir qué tan importante o qué tan poco importante es el factor en el proceso de producción. Los coeficientes podrían cambiar si alguien lo define, y eso tiene relación con cambios tecnológicos. Por ejemplo, yo puedo tener una función lineal que me dice el trabajo lo uso en un 30% y el capital en un 70%, y después hay un cambio en el proceso de producción y me pueden cambiar esos coeficientes. Es decir, yo pasé de usar 30, no sé, a usar 40 mano obra y 60 capital, o viceversa, pasé a usar 20 mano obra y 80 de capital, ¿ya? Y eso les va a ajustar un poquito el proceso del uso de los factores. Bueno, esa es la función por daños, acá está la CES, ¿no es cierto?, que está definida ahí con un poquito menos letras con las cuales yo se lo puse, pero tiene la misma lógica. O sea, ahí el gamma, la primera que yo puse es 1 y no separa por concentración de uso de factores, pero en la práctica se entiende mucho mejor cuando uno utiliza un factor con determinado porcentaje relativo, ¿ya? No me queda en todo eso. Ya lo vimos. Ya. ¿Qué funciones de costo son relevantes en precios? ¿Cuáles vamos a mirar?
Ah, ya, perdón, pensé que no. ¿Qué funciones de costo vamos a mirar en precios? En microeconomía. Bueno, el costo total, el costo medio variable, el costo fijo medio, O sea, ya. costo marginal. Ordenemos. Total. Ordenemos la historia. ¿Puedo borrar esto de aquí? Sí. Ya.